Estamos listos para partir Voces del Poder, nuestro espacio de conversación con nuestros panelistas invitados de esta mañana. Pierina Ferretti, directora ejecutiva de Nodo 21, está con nosotros. ¿Cómo estás, Pierina? Hola, Sebastián. Muy bien, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buen día, Sebastián. Bienvenido. Gracias por acompañarnos, Jorge, Pierina. ¿Vieron el debate ayer, no? ¿O lo escucharon, quizás? Lo vi y lo escuché. Sí. ¿Qué les pareció en primer término? Creo que ha sido el mejor debate de los que hemos visto, que pudimos ver más ideas, también más puntos de diferenciación, que tuvo una excelente conducción de las y los periodistas. Sí, muy bueno. Y yo no sé si el hecho de que hubiera sido radial también incentiva que los candidatos no estén tanto buscando el video, el reel, porque sabemos ahora que los debates también son como la base para subproductos, claro, después de campaña. Otro contenido. Y creo que los vi también menos performáticos y más... más relajados, quizás. Más cómodos. Sí, más creo cómodo. que fue un buen debate para varios, digamos. Para otros no tanto. Ahí lo vamos a conversar, pero me gustó el debate. Creo que ha sido el mejor. Sí, tenía más tensión, pareciera, Jorge, sí. También. Sí, fue mucho más dinámico. Sí. Hubo más interacciones. Pudieron profundizar en algunos contenidos que son importantes para la ciudadanía, temas de seguridad, inmigración y otros. Pero yo tengo una diferencia. Yo creo que en el fondo, claro, el formato permitió que hubiera más interacción, pero también fue muy extenso. Fue un debate que duró más de 2 horas y media, sí. Y por lo tanto el alcance en términos de audiencia efectivamente llegó hasta más de 4,5 millones de auditores. Sí. Sin embargo, yo dudo de cuál es la permanencia de esa audiencia en el tiempo, porque obviamente aparte el horario no era del todo cómodo, 8 de la mañana, el fondo inicio de la jornada laboral, y en ese sentido yo creo que el arte o la ciencia del candidato efectivamente pasa por generar o tener cierta capacidad de construir cuñas, digamos, ideas fuerza en menos de un minuto, a efectos de que después estas se viralicen a través de múltiples canales digitales. Y en ese sentido, por ejemplo, yo creo que candidatos como Johannes Kaiser se manejan muy bien en ese registro. Independientemente del contenido de lo que él plantee, que a uno le puede gustar más o menos, él tiene mucha fuerza y como proviene un poco, él es nativo de ese registro audiovisual. Recordemos que él era youtuber. Claro, sí, entonces, sí, claro, ante un micrófono y en este registro establecer sentencias muy categóricas, firmes, en poco tiempo, yo creo que él logra llamar la atención y generar, digamos, mucha conversación, polémica, controversia, y en ese sentido cumple digamos, su cometido. Bueno, y a propósito de eso, Kaiser abre también un tema de discusión por Punta Peuco, se le pregunta sobre ese tema y marca una definición bien concreta respecto a la posibilidad de indultar a quienes están condenados ahí en Punta Peuco. No lo dice literalmente, solo dice vamos a cerrar el capítulo, y se le pregunta varias veces, ¿eso significa indulto? Vamos a cerrar el capítulo, dice, respecto a las personas que están allí condenadas. Pierina, ¿qué te parece primero la definición que hace Johannes Kaiser? Partamos por ahí. No, revela algo muy preocupante, muy triste para la sociedad chilena, que es que no hay todavía un consenso en materia del lugar que ocupan los derechos humanos y una condena transversal a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la dictadura civil y militar chilena. No la hay. Después de las declaraciones de Johannes Kaiser no hubo una avalancha, ¿cierto?, de repudio transversal políticamente. Eso es muy lamentable, pero es una realidad y me parece que también nos hace preguntarnos por qué en una sociedad como la nuestra, que vivió una dictadura integrada por civiles, por militares, donde se torturó gente, se asesinó gente, se desapareció gente, el prontuario de Miguel Krasnov es una cuestión realmente espeluznante. Condenas por 700 yo invito años. a cualquiera que googlee crímenes de Miguel Krasnov y se pregunte cómo fue posible que eso ocurriera en Chile y que no haya una condena transversal. Eso es lo que a mí me parece más triste, más preocupante, más decepcionante. No me sorprende tanto que Kaiser tome esta posición y no la intención, digamos, creo que no es discutir con Kaiser directamente desde esta tribuna, sino más bien preguntarnos por qué no hay una avalancha, y sobre todo es una pregunta que uno le hace a la derecha. ¿Por qué no hay una avalancha de repudio de parte de la derecha política chilena?
Y yo creo que de parte de quienes están apoyando a Evelyn Matei, por ejemplo, que provienen de la centroizquierda, que fueron, digamos, militantes, dirigentes de la Concertación, pienso en, por ejemplo, Andrés Joanet, cuyo padre fue preso político y torturado, ¿cómo le caerá que su candidata presidencial haya dicho la semana pasada que esto del plan de búsqueda no parece tanto búsqueda, sino más bien para algunos venganza? Ha tropezado muchas veces Evelyn Matei con su pinochetismo en esta campaña. Lo conversamos con Carlos Maldonado. Y yo creo que eso es triste, en el sentido, es preocupante, porque que una sociedad y sus líderes políticos más importantes, los que están aspirando a la presidencia de la República, no condenen de manera categórica las violaciones a los derechos humanos, es muy grave. Y tenemos una candidata que hace pocos años atrás estaba defendiendo al ex dictador chileno cuando fue detenido en Pinochet. Tenemos líderes políticos que lo fueron a ver. Imagínense ir a visitar a Mussolini. ¿Cómo se le diría eso? Ir a visitar a Videla, el ex dictador argentino. Bueno, fueron a visitar al ex dictador chileno. Hagamos algunos matices. Jorge, ¿cómo esto es el tema? Yo creo que no constituye novedad el hecho que Johannes Kaiser plantee esto. El punto es que lo hace en una audiencia que es mucho más extensa, pero él ha sido consistente desde que precisamente tenía este canal de YouTube y no era una persona muy conocida, después fue diputado, siempre ha mantenido una misma línea muy crítica. Pero ahora tiene la posibilidad de llegar a la moneda, ¿no? No, sin duda, pero estoy planteando el hecho de que no constituye novedad su planteamiento. Acá no hay un cambio o un giro estratégico. En segundo lugar, yo creo que la aproximación excesivamente crítica que tiene Kaiser en relación al tema de los derechos humanos da cuenta también de el indiscriminado uso político que en ocasiones hace la izquierda del tema de la agenda de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo así? A ver, ¿por qué? En el sentido de que, por ejemplo, el mismo presidente Boric, como plantea Carlos Maldonado anteriormente, al instalar este tema en pleno desarrollo de la campaña presidencial, a 10 días, 11 días del desarrollo de esta, no lo hace con un genuino propósito de, no sé, dar cuenta de la grave situación de hacinamiento penitenciario, de mejorar las condiciones objetivas en términos de la penetración del crimen organizado en los recintos carcelarios, porque Punta Peuco es una cuestión meramente simbólica, que puede ser relevante para un porcentaje importante de la población, pero que yo estoy seguro que no es un tema que logre modificar las condiciones estructurales en términos de la situación penitenciaria del país, porque es un recinto penitenciario muy chico, digamos, tiene una capacidad de 135 plazas y por lo tanto es una cuestión meramente política y simbólica. Y también hay cierta fatiga, cansancio en términos de que una y otra vez, conforme se desarrollan los ciclos electorales, la izquierda y la centroizquierda plantean este tema, quizás no con un genuino propósito de reivindicar en términos de generar mayor conciencia y de transversalizar la agenda de derechos humanos, sino que, digamos, usarla como una herramienta política. Y ante ese tipo de actitudes, obviamente que en algún minuto llega una reacción. Y esa reacción... ¿Qué es la de Kaiser? Es la de Kaiser, yo estimo. Pierina. Yo creo que son muchos quizás los que plantea Jorge. Quizás la izquierda lo hace con intenciones de politizar el tema de los derechos humanos. Aquí hay cuestiones objetivas. La inmensa, no todas las víctimas, digamos, de violación de los derechos humanos, no, la mayoría eran militantes de izquierda y por lo tanto, de manera natural, quienes defendieron los derechos humanos durante la dictadura y después empujaron la agenda de derechos humanos eran familiares de víctimas, ¿cierto? También hubo mucha gente que no tenía militancia alguna y cayó en las redes, ¿cierto?, de la CNI o de la DINA y fue asesinada, torturada, etcétera. Entonces, esto es una cuestión que a la derecha, por haber participado activamente en la dictadura, por tener cargos, digamos, en el gobierno militar y civil, por haber tenido no solo complicidad pasiva, sino también activa, le cabía una responsabilidad de mea culpa, por haber participado en un gobierno, ¿cierto?, que cometió esas atrocidades contra compatriotas. Están documentadas, eso es una verdad histórica, eso está documentado, no es un invento, ¿ya? Y la derecha no ha tenido esa actitud, salvo casos contadísimos y tardíos. Recuerdo para la conmemoración de los 30 años del golpe, hubo una carta firmada por una serie de jóvenes en ese entonces, ahora ya no tan jóvenes, líderes de centro derecha, no solo condenando la dictadura y los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron, sino también el golpe de Estado. Eso fue un paso. O Piñera hablando de los cómplices pasivos. De los cómplices pasivos, le faltó de los activos, porque hubo complicidad activa también de civiles en los crímenes que allí se cometieron. Entonces, en esto no hay responsabilidades equivalentes. Creo que a la parte de la sociedad y a la parte de la política que tuvo una participación activa
en la dictadura le correspondería, un mea culpa, le correspondería, digamos, hacer un corte, ¿cierto? Decir, nos equivocamos, esto en Chile pasó, nos arrepentimos. ¿Qué es lo que tenemos? Teníamos gente yendo a ver al dictador, a su reclusión hospitalaria en Londres. Entonces, sigue siendo un tema vigente. Esos son hechos de la causa. Va a ser vigente mucho tiempo, porque una herida así en una sociedad no se cura tan rápido, menos cuando quienes cometieron los crímenes no colaboran con la justicia y quienes políticamente participaron de esa dictadura tampoco muestran un arrepentimiento, una reflexión mayor, insisto, salvo casos muy contados, pero tan contados que no logran ser una mayoría de la derecha diciendo, miren, esto fue una dictadura, estuvo mal, nos arrepentimos y nos comprometemos con que esto nunca más vuelva a pasar en Chile. Jorge, ¿qué dices tú sobre eso? No, tengo una opinión totalmente distinta, partiendo por el hecho objetivo también de que más del 60% del padrón electoral se incorporó, digamos, al juego democrático después del año 89 y por lo tanto no votaron del plebiscito, no tuvieron esa experiencia y por lo tanto los temas de hoy son totalmente distintos. Yo creo que ligar toda la política contingente a temáticas del pasado, en el fondo inhibe la posibilidad de mirar el futuro. Y hoy día los desafíos del país son enormes en términos de crecimiento económico, la falta de crecimiento económico, la situación de inseguridad, la falta de empleo. Y esos son los temas que realmente ocupan y preocupan a los chilenos. Obviamente que cada quien puede tener su opinión crítica, revisionista respecto de lo que aconteció. Creo que también es pertinente que se discuta, pero en su justa medida, en el marco de un debate presidencial, pero intentar, digamos, capturar toda la atención en torno a una temática que aconteció hace más de 50 años que divide y no une al país, creo que no es provechoso. Jorge, ¿y tú sientes que ha habido un retroceso respecto a la valoración de los derechos humanos en nuestro país o el peso que tiene este tema en la sociedad desde la perspectiva de la derecha, con la irrupción de este discurso de Johannes Kaiser, con la posición de José Antonio Kast, que en esta pasada en realidad ha estado más bien silente respecto al tema, pero conocemos su posición también? Bueno, es que yo creo que efectivamente acá ha habido un intento por capturar la agenda de derechos humanos por sectores de izquierda. Basta ver, digamos, la línea editorial de incluso organismos que son transversales en su composición, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la forma como los actores políticos de izquierda hacen un uso político, insisto, de esta temática, y eso obviamente que genera cansancio. Esta también forma de generar cierta superioridad moral por parte de unos actores en desmedro de otros, tampoco contribuye a que esto sea un tema que logre generar un amplio consenso. Y en ese sentido... Quizá nunca lo haya tampoco. Claro, y en ese sentido obviamente que surgen voces más reaccionarias, más críticas. Y no solo respecto del tema de los derechos humanos, también pasa con otras temáticas importantes como la democracia. Por ejemplo, cuando uno mira los últimos estudios de opinión, sobre todo las generaciones más jóvenes, el apego con la democracia cada vez se va erosionando más. Sí. Porque también, si tienes un sector político que todo el día establece categorías tan taxativas, tales como, no, es que esta es la ultraderecha, es que ustedes no creen en la democracia, porque tú tienes una forma distinta de aproximarte a los temas, obviamente que eso va generando distanciamiento y el resultado es lo que está hoy día sobre la mesa. Lo último, Pirina, mira, antes de la pausa. Lo que pasa es que creo que Jorge no se está refiriendo en esto al fondo, digamos. Si una sociedad no es capaz de tener un consenso en que quemar viva a una mujer embarazada con agua hirviendo y aceite hirviendo es condenable, estamos en un problema. Cuando un candidato presidencial plantea la posibilidad de indultar a quien cometió ese crimen o quien dirigió esos actos, estamos en un problema. Esa actitud de la derecha no la hemos tenido. Yo espero la lluvia de tweets, digamos, condenando a Miguel Krasnov, y eso no ha ocurrido. Entonces, eso es un problema, porque a todos nos puede pasar en una dictadura, a todos nos puede pasar si se quiebra la democracia. Si no estamos como permanentemente reforzando de distintas maneras, con educación en derechos humanos, con condena explícita a estos hechos, estamos exponiéndonos a que estos hechos se puedan repetir, porque ya sabemos que el ser humano es capaz de hacer eso y mucho más. Sabemos que un ser humano es capaz de quemar viva a una mujer embarazada. ¿Cómo prevenimos, cómo nos proveemos de herramientas para que eso no ocurra nunca más en nuestra sociedad? Y no veo a la derecha arriba de ese debate y
y creo que es súper preocupante, porque efectivamente la distancia temporal de los hechos te va también haciendo como despegarte, ¿no?, afectivamente y conscientemente de lo que ocurrió en nuestro país. Pero esas cosas se repiten y se repiten en la historia. Entonces creo que ahí tenemos un problema que es mayúsculo en la sociedad y que es un problema de todos, de todo el espectro político y al que debiéramos involucrarnos todos. Pierina Ferretti y Jorge Ramírez están con nosotros en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa, 3 minutos faltan para las 10 y volvemos de inmediato. Seguimos aquí con la discusión de esta mañana. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso, seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Jorge Ramírez y Pierina Ferretti. Hacemos Voces del Poder, nuestros panelistas invitados para esta mañana. Sigamos en tono de campaña, pero salgamos un poco de lo que pasó ayer en el debate de Archie. Y veamos otros aspectos de la campaña cuando quedan 11 días para la elección, no queda nada. Ayer hubo una reunión, Jorge, bien interesante de figuras de la exconcertación o de todo aquel mundo que le entregaron su respaldo a Janet Jara en una cena ayer por la noche, en un intento por acercarse también a este mundo que, por otro lado, está disputando Evelyn Matei o trata de coquetear también con esa figura. ¿Cómo viste primero el gesto de ayer de Janet Jara? ¿Cómo lo interpretas políticamente en el momento de la campaña? Es esperable, porque Janet Jara ha sido tremendamente hábil, yo creo, a la hora de capitalizar el apoyo de quienes respaldan al gobierno, al oficialismo. Ahora también yo creo que ha sido tremendamente, ¿cómo decirlo?, quizás descarada a la hora de desligarse de su responsabilidad en tanto ministra de Estado. ¿Quién? Janet Jara. Ayer en el debate se le planteó, yo diría en 2 o 3 ocasiones, preguntas en torno a el rol del gobierno, del cual ella fue partícipe. Y las respuestas de Janet Jara fueron, bueno, pregúntele al presidente, pregúntele al gobierno, yo soy candidata, como si ella no hubiera sido parte de esa administración. Entonces yo creo que eso también es algo que también le hace mal a la democracia, porque en el fondo cuando los líderes políticos se desligan sin pudor, digamos, de un cargo tan importante como el que ella desempeñó como ministro de Estado, yo creo que no contribuye. Pero en ese sentido, ella está tratando de rearmar un puzzle complejo, en el sentido de que, claro, ella tiene un nivel de apoyo que oscila o varía entre 28 puntos, quizás en el mejor de los casos 32 puntos en la primera vuelta, lo cual le permitiría ganar esa primera vuelta, pero es una victoria pírrica, porque en la segunda vuelta, digamos, el margen que ella tiene de crecimiento es muy estrecho. Y ahí va a necesitar, obviamente, no solo el mundo de la centroizquierda, sino que también a una amplia mayoría de votantes obligados e independientes que tienen una opinión muy crítica del gobierno, digamos, porque son 65, 70% de ese universo rechaza a la administración del presidente Boric, de la cual Janet Jara fue partícipe, aunque ella hoy día lo niegue o lo intente desligarse públicamente. Y es un sector que tampoco responde mucho a este tipo de gestos políticos, digamos, ¿no? Como para ampliar esa base de electores. ¿Pierina? A ver, coincido en algunas cuestiones que ha puesto Jorge. En primer lugar, me parece que la cena de ayer es un buen gesto. Me parece que, sobre todo, la presencia de Carolina Toá es fundamental allí. Ella es una mujer muy inteligente, una, digamos, líder política con mucha experiencia, que ha pasado, digamos, por varios cargos, tiene mucha experiencia encima, digamos, momentos en los que le ha ido bien, momentos en los que le ha ido mal. Como ministra del Interior mostró una templanza y una, digamos, capacidad de trabajo y una seriedad que la verdad le valieron la admiración de muchos sectores. Entonces creo que es un apoyo importante. Y ayer se abrió, perdona Pierina, pero para agregar, en entrevista con TVN se abrió la posibilidad de integrar el comando de Janet Jara. Me parece que es un refuerzo, sobre todo, muy importante de cara a la segunda vuelta. Pero también coincido con que estos gestos, así como los 100 exconcertacionistas que firmaron por Evelyn Matei, son gestos que llegan a un sector de la población que está politizado, que ve las noticias, que, digamos, es, digamos, el votante habitual.
y que el gran desafío para todos los candidatos y candidatas presidenciales es la enorme cantidad de gente que se está recién integrando a la elección. Y esas personas, y ahí, digamos, yo reconociendo, digamos, los resultados de los sondeos que dan una segunda vuelta muy difícil para Janet Jara, tenemos también la experiencia y sabemos que hay votantes que pueden votar en una ocasión por una candidatura de derecha y en otra ocasión por una candidatura de izquierda o de centro izquierda. Yo como soy de Valparaíso, pongo siempre el caso de la elección municipal, donde hubo, no sé, 13, 14 o 15, ya no me acuerdo, alcaldes electos alcaldes de derecha en comunas, ¿cierto? Sí. Y que todas esas comunas después votaron mayoritariamente por Rodrigo Mundaca en segunda vuelta, y que es un hombre, pero evidentemente de izquierda, es inocultable su izquierdismo. No pertenece a los sectores moderados, ni mucho menos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué alguien que vota por un alcalde de derecha después vota por un gobernador de izquierda? Y creo que para esta parte nueva del electorado votan por la persona y les da lo mismo. O sea, a mí me da lo mismo el partido, yo voto por la persona. Y yo creo que ahí Janet Jara tiene un enorme potencial de crecimiento y es, digamos, una de las cuestiones fuertes de su campaña hacia ese mundo. Hacia la segunda vuelta, sobre todo. Que no vota ideológicamente, ese mundo vota, digamos, por la persona, y yo asumo que los incumbentes tienen problemas. En todas partes del mundo, digamos, es muy difícil que se reelija un gobierno de continuidad. Toda la rabia, toda la frustración se va contra el gobierno de turno. Pero creo que existen estos elementos en este tipo de electorado que son muy importantes para la segunda vuelta y para las propias habilidades, capacidades y características de la candidata del oficialismo. Jorge, y por el lado de la oposición, esto se ha definido ya como una primaria de la derecha, esta primera vuelta, ¿no? Distintos sondeos han ido estrechando un poco los márgenes, algunos más, otros menos, pero la distancia entre Kast, Matei y Kaiser pareciera haberse acortado un poco. ¿Cómo ves estos últimos días de campaña para esos tres candidatos en particular? A ver, yo creo que Kast está en el camino correcto, en el sentido de, digamos, mantener el temple, la calma y intentar proyectar esa diferencia que sigue siendo significativa. Obviamente que hay algunos estudios, algunos sondeos que indican que la brecha es menor, pero en general los grandes números muestran de que él está con un fondo electoral suficiente para que logre avanzar hacia la segunda vuelta, donde la contienda yo creo que es más reñida, es efectivamente en torno al tercer lugar. Porque Johannes Kaiser ha hecho un uso muy eficaz de todos estos espacios, sobre todo los debates presidenciales, y por ende la fuerza motora un poco de la conversación, de la controversia, la polémica, se posiciona en torno a su candidatura, y Evelyn Matei queda un poco rezagada en este marco. Por otro lado, yo ayer también percibí que Matei hizo un giro en su estrategia, un giro más. Su campaña ha tenido muchos giros. Ha sido algo errática. Ayer, por ejemplo, no planteó esta idea de que Chile necesita diálogo, que había sido como su eje central, su libreto. Y lo habíamos visto en varios debates. Claro, que Chile necesita diálogo, que necesita unidad, encuentro. No, abandonó ese discurso y planteó una nueva narrativa, una narrativa que yo creo que puede ser interesante en el sentido de que, dado los niveles de desafección con la política que existen hoy en día y la falta de credibilidad de los políticos, ella dice, aquí hay muchos señores que prometen muchas cosas, ellos no van a ser capaces de cumplir las cosas que están prometiendo. Yo tengo experiencia, porque yo sí he sido alcaldesa, yo fui ministra, yo generé 1 millón de empleos. Créanme a mí, porque quizás no digo cosas tan extravagantes, tan estridentes, pero sí tengo capacidad efectiva de solucionarle los problemas que a usted realmente le angustian. Entonces, este nuevo giro hay que ver si es que acaso es suficiente en términos del tiempo que queda, porque quedan 11 días para la elección. Queda poco, sí. Y estamos con los cierres a vuelta de la esquina y queda el último debate donde yo creo que se va a definir todo. Ayer sacó además una canción con un video como en estilo medio música urbana, donde planteaba de alguna manera eso, entre las rimas, qué sé yo, en contra de José Antonio Kast, ¿no? Como su solvencia a la hora de gestionar. Bueno, eso también es un tanto inconsistente, porque ella misma había dado por cerrado el capítulo de la confrontación con Kast en un debate presidencial. Claro, este es como un intento por golpear, previo, claro, pero... Y de nuevo entra. Entonces yo creo que ella ha sido...
zigzagueante, por decirlo en términos diplomáticos, en términos de su lineamiento estratégico. Y finalmente lo que muestran, cuando uno mira los estudios en una óptica un poco más de larga data, es que al final los candidatos que son consistentes, que son coherentes y que son de una sola línea, obtienen un bono. Y los candidatos... ¿Y ese sería Kaiser? Yo creo que tanto Kast como Kaiser están de algún modo obteniendo réditos de un trabajo de largo aliento. Pierina, ¿cómo ves el bono coherencia? Sí, yo también. ¿El bono qué? El bono coherencia. Ah. Coincido con que la candidatura de Matei, sobre todo este año, de marzo para adelante, cuando ella empieza a retroceder en las encuestas, ha sido muy errática, ¿cierto? Intenta primero reconquistar o tratar de tomar una parte del electorado de Kast, endureciendo su discurso, no le resulta. Luego trata de girar al centro, parece que le está resultando. Comete, digamos, los errores respecto a las muertes inevitables y ahora la venganza del plan de búsqueda. Errores, ¿cierto? Y ayer la vemos en un discurso muy distinto al del debate anterior. Chile un solo equipo, vamos chiquillos para adelante, Chile es un país hermoso. Sí. Y la verdad que ese carácter errático, zigzagueante, creo que es otro de los elementos que le va a pasar la cuenta. Yo creo que Evelyn Matei tiene perdida esta elección. Si todo sigue como está, José Antonio Kast es el que debiera pasar a segunda vuelta. Y me parece que esta primaria de la derecha también nos va a mostrar, que es un dato para la derecha, cómo están los equilibrios internos de ese sector y qué sector pesa más y puede que salga bastante trasquilado, ¿cierto? Chile Vamos de esta contienda. Es otro tema que está en juego también. Pierina Ferretti y Jorge Ramírez con nosotros. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias por acompañarnos.